Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial para explicar cómo construir una tabla de distribución de frecuencia con datos cualitativos. Y también vamos a interpretar algunos datos de dicha tabla. Resaltar que habíamos hecho un video explicando cómo construir una distribución de frecuencia, pero en aquel entonces lo hicimos con datos cuantitativos. En esta ocasión lo vamos a explicar con datos cualitativos. Vamos a ver un ejercicio. En este ejercicio que ustedes ven en pantalla, en una encuesta se le preguntó a 23 personas sobre cuál era su profesión, los cuales respondieron lo siguiente. Unos dijeron que eran abogados, otros administradores, otros economistas, periodistas, contadores, entre otros. Esta es una encuesta que se hizo a 23 personas y me piden lo siguiente. Me piden que construya una distribución de frecuencia y también me hacen 4 preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de los que son profesores? También me hacen la pregunta, ¿cuántos médicos hay? ¿Cuál es el porcentaje que hay entre economistas, periodistas, profesores y abogados? También, en la última pregunta, dicen, ¿cuántos profesionales hay entre economistas, periodistas, profesores y abogados? Lo primero que tenemos que construir la distribución de frecuencia. Seguimos. En la primera columna de esta tabla vamos a tener las profesiones. En la segunda columna la vamos a llamar frecuencia simple de clase. En la siguiente columna vamos a tener una columna llamada frecuencia relativa simple. Y en la siguiente columna vamos a tener el porcentaje de la frecuencia relativa simple, o más bien el porcentaje de la columna anterior. Continuamos. En la siguiente columna la vamos a llamar frecuencia acumulada. También en la que sigue le vamos a llamar frecuencia relativa acumulada. Y en la última columna la vamos a llamar vamos a tener el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Continuamos. En la primera columna, es decir, en esta, vamos a tener todos los nombres de las profesiones. Comenzamos, no hay ningún orden específico, comenzamos con economistas, periodistas, profesores, abogados, administradores, médicos, ingenieros y contadores. Aquí, en esta columna, como se observa ahí, vamos a tener las profesiones que respondieron las 23 personas que fueron consultadas. Continuamos. Para continuar, necesitamos los datos que son estos que ustedes observan ahí. Entonces, comenzamos a contar lo siguiente. Vamos a ver cuántos economistas hay. Vemos aquí 1. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? 1. Seguimos contando a ver si hay otro. 2, 3, 4. Entonces,
Creo que no hay más. No, no hay más. No hay más. Entonces, como vemos que hay 4 contadores, o mejor, o más bien 4 economistas, entonces aquí en esa columna donde está el nombre de economista, vamos a poner ahí que hay 4 economistas. Seguimos, vamos a ver cuántos periodistas hay. Contamos. 1, ¿lo ven? 2, 3, ¿lo ven? Y como hay 3 periodistas, aquí donde tiene el nombre de periodista, en la segunda, o más bien en la primera columna, aquí vamos a poner 3. ¿Por qué? Porque hay 3 periodistas. 3 personas respondieron que son periodistas. Entonces, seguimos, ahora vamos a ver cuántos profesores hay. 1, ¿lo ven? 2, ¿hay otro? No. Ok, sí, hay otro. Y aquí 3. Entonces, hay otro. 4. Entonces, como hay 4 profesores, tenemos que tener aquí 4 profesores. Vamos a ver cuántos abogados hay. Vamos a contar los abogados. 1, ¿lo ven? Mírenlo ahí. 2, 3, hay más. 4. Exacto, hay 4 abogados. Entonces aquí, donde aparece abogado aquí, escribimos 4. ¿Por qué? Porque hay 4 abogados. 4 personas me respondieron que son abogados. Vamos a ver cuántos administradores hay. Vamos a contar 1, 2, aparece otro, no hay más. Entonces aquí donde dice abogados, o mejor o más bien donde dice administradores o administrador, escribo que simplemente me respondieron 2 personas que son administrador. Seguimos. Médico, vamos a ver cuánto médico hay. 1, 2 y 3. Entonces, como hay 3 médicos, entonces aquí escribimos 3 médicos. De las 23 personas, me respondieron 3 personas y me dijeron que son médicos. Continuamos. Vamos a ver cuántos ingenieros hay. 1, 2. Solamente hay 2 ingenieros. Y aquí vamos a tener 2 ingenieros. ¿Cuántos contadores hay? Un solo. Entonces, como solamente hay un solo, lo escribimos aquí. Para saber que el conteo que se hizo está bien, sumamos toda esa columna completa. Esa columna completa tiene que darme la suma de 23 personas, ¿verdad? 23, porque fueron a 23 personas que entrevistamos, ¿verdad? Entonces, si no me da 23, es que algún conteo hicimos mal. Continuamos. En esta columna hacemos lo siguiente. En esta columna, ¿verdad? Hacemos lo siguiente. Vamos a dividir ese 4 entre 23. Y cuando yo divido ese 24 entre 23, me va a dar 0.17. Sigo haciendo lo mismo con los demás números que están aquí. El 23 lo divido entre, el 3 lo divido entre 23. Y aquí
Cuando hago esa división, me da 0.13. Sigo aquí, si ustedes observan, me va a dar lo mismo que me dio aquí en la anterior, ¿verdad? En la primera. Y me da 0.17. Aquí por igual, 0.17. Cuando divido ese 2 entre 23, me va a dar 0.09. Aquí, si divido 3 entre 23, me da lo mismo que me dio aquí, ¿verdad? Y digo 3 entre 23 me da 0.13. 2 entre 23 me va a dar 0.13, perdón. Cuando divido 2 entre 23 me va a dar 0.09. Y si divido ya la última división, 1 entre 23 me va a dar 0.05. Entonces, si yo sumo, tengo que sumar todo esto que usted ve ahí. Si no me da 1, tengo que volver atrás para ver qué hicimos. Continuamos. Aquí, en esta columna, simplemente ese número que usted ve ahí, lo voy a multiplicar por 100. Y cuando yo multiplico ese número por 100, me va a dar 17. O también usted puede hacer lo siguiente. Usted ve ese punto que se ve ahí. Entonces lo ruedo 2 veces. 1 y 2. Y por eso tengo un 17%. Hago lo mismo aquí. Lo multiplico por 100. O corro el punto 2 veces. Y me va a dar 13. Igualmente aquí me va a dar 17. Aquí también. Y aquí hago lo mismo que vengo haciendo. Si divido, o mejor dicho, si multiplico ese 0.09 por 100, me va a dar simplemente un 9%. Aquí multiplico por 100 y me va a dar 13%. Si multiplico por 100 aquí también, me va a dar 9%. Aquí multiplico por 100, ese 0.05 lo multiplico por 100 y me va a dar 5%. Para yo saber que esa columna que usted terminó aquí está bien, para comprobar, usted lo suma y al sumar tiene que darle un 100%. Lo puede comprobar, pausar el video y comprobarlo. Sigo. Entonces, en la siguiente columna, llamada frecuencia acumulada, como lo habíamos dicho al comenzar a llenar esta tabla, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. En ese espacio que usted ve ahí, ese número que esté ahí se repite tal cual y como está. Lo repito. Y ahora hago lo siguiente. Me quedo en esta columna y yo sumo ese 3 con ese 4 y me va a dar 7. ¿Usted lo ve ahí? Sigo, le sumo ese 4 que está ahí, o más bien esa suma de ahí hacia arriba me va a dar un 11. Sigo, si yo le sumo ese 4 me va a dar 15. Si al 15 yo le sumo ese 2 me va a dar 17. Si al 17 yo le sumo ese 3, voy a tener un 20. Si a ese 20 yo le sumo 22, o más bien ese 2 que está ahí, voy a tener 22. Y al 22 yo le sumo ese 1 que está ahí, voy a tener un 23. Continuamos. Aquí hay que tener, aquí en esta siguiente columna voy a tener lo siguiente. Voy a dividir ese 4 entre ¿quién? Entre el 23, que es el número de datos que tengo. Ojo con esto,
Ese 23 que usted ve ahí hace mención o representa, ese número 23 representa el número de datos. Recuerden que estamos trabajando con 23 datos. A 23 personas se le hizo la pregunta. Entonces decimos, ese 4 lo divido entre 23, me va a dar un 0.17. Si hago lo mismo con el 7, ese 7 lo divido entre 23, me va a dar 0.30. Sigo la secuencia y digo 11 y lo divido entre 23, me va a dar 0.48. Si divido ese 15 que está aquí entre 23, me va a dar 0.65. Si divido ese 17 entre 23, me va a dar 0.74. Sigo la dinámica, divido ese 20 entre 23, me va a dar 0.87. Divido 22 entre 23 y me va a dar 0.97. Si divido este 23 que está aquí entre 23, ya ustedes saben cuánto me va a dar, ¿verdad? 1. Entonces, como divido 23 entre 23, me va a dar 1. Es lo mismo que decir 1.00. Es lo mismo que decir 1. Entonces, en la siguiente fila o la última fila, ya que nos falta, hacemos lo siguiente. Vamos a llevar todo esto, todos esos números a 1%. Como dijimos, en esta fila que usted ve ahí, o más bien en esta columna que está aquí, ¿verdad? La multiplicamos por 100. Aquí va a ser lo mismo. Entonces multiplicamos por 100 cada número de los que están aquí. Multiplico por 100 el 0.17 y me va a dar un valor de 17. También una técnica, como le dije ahorita. Que puedo rodar el punto 2 veces. Y al rodar 2 veces el punto, ese punto es como multiplicarlo por 100. Si ruedo el punto 2 veces, yo voy a tener aquí un 30. Si hago lo mismo aquí, lo ruedo 2 veces, voy a tener aquí un 48. Divido también, o más bien, multiplico aquí por 100, o ruedo el punto 2 veces, me va a dar 65. Si sigo la secuencia, en la otra me va a dar 74. Continúo multiplicando por 100 y me va a dar 87 aquí. Aquí multiplico y me va a dar 97. Perdón. Y aquí nos va a dar 96%. Aquí si multiplico ese 1.00, si ruedo el punto 2 veces, aquí yo voy a tener un 100%. Recuerden que esa columna es, todo eso es por ciento. Continuamos. Ya construimos nuestra tabla y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a responder las preguntas que nos hicieron. Recuerden que nos hicieron esas 4 preguntas. En la primera pregunta me dice, ¿cuál es el porcentaje de los que son profesores? Entonces tenemos que ir a la tabla. ¿Por qué? Porque esas preguntas se pueden responder, se deben de responder con la tabla, observando la tabla. Entonces tenemos que ir a la tabla para responder. Entonces decimos, nos situamos donde están los profesores, seguimos la fila, y aquí donde aparece el primer por ciento, ese 17% es la
respuesta de la primera pregunta que nos hiciera. Entonces aquí respondemos 17%. Entonces, en la segunda pregunta me dicen, ¿cuántos médicos hay? Entonces, para responder esa y todas las preguntas que ustedes observan aquí, tenemos que ir a la tabla para ir observando y así respondiendo. Entonces, ¿cuántos médicos hay? Entonces tenemos que buscar dónde están los médicos. Me dicen que entonces aquí son 3. Como son 3, entonces esa va a ser la respuesta. Entonces escribimos que son 3 médicos. En la siguiente pregunta, que es la número 3, dice, ¿cuál es el porcentaje que hay entre economistas, periodistas, profesores y abogados? Entonces, vamos a la tabla y decimos que hay 4 economistas, 3 periodistas, 4 profesores y también tenemos aquí 4 abogados. ¿Por qué solamente hago mención de ahí, donde él está? ¿Por qué hago mención de ellos solamente de donde está el cursor hacia arriba? Porque esas son las 3 carreras que me hacen mención en la pregunta. Y me dice qué porcentaje hay entre ellos. Entonces, el porcentaje, vengo aquí a la columna de frecuencia acumulada y no me están pidiendo qué cantidad hay entre ellos, sino su porcentaje. El porcentaje de la suma de cada carrera, el porcentaje de la suma de los por ciento va a ser igual a 65%. Entonces en la pregunta respondemos 65%. Continuamos. En la última pregunta nos dicen, ¿cuántos profesionales hay entre economistas, periodistas, profesores y abogados? Si observamos la número 3 y la número 4, tienen algunas similitudes. La única diferencia que hay entre una y la otra es que en la número 3 me están preguntando de por ciento. En cambio aquí me están diciendo de cantidad, no de un por ciento. Entonces, para responder a la última pregunta, como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a la tabla. Entonces, en la tabla, vamos aquí y observamos cuántos economistas hay, cuántos periodistas, cuántos profesores y cuántos abogados. De ahí hacia abajo no me interesa porque solamente me hace mención de abogados, profesores, periodistas y economistas. Entonces sumamos de donde está el abogado o donde está la profesión de abogado hacia arriba, sumamos y me va a dar la cantidad de profesionales. Pero lo podemos hacer así. Pero mire, si nos quedamos ahí a donde están los abogados, seguimos la misma fila, seguimos, y aquí, donde está el 15, esa es la respuesta, ya que esta columna se le llama frecuencia acumulada. Ese 15 que usted ve ahí
es la suma de todo esto que está ahí. Como usted se pudo dar cuenta cuando construimos esta tabla. Entonces, ese 15 lo vamos a responder en la última pregunta. Escribimos 15 profesionales. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.